voz de la iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, damita y caballeros, sea usted bienvenido a su programa En la Línea de la Fe. Gracias por su preferencia y gracias por su tiempo. Es un placer total estar compartiendo esta información con usted en este día 20 de mayo del año del Señor del 2022, en este viernes bastante caluroso del mes de la madre. Pues digo, finalmente podemos seguir hablando de las mamás. Y bueno, pues aprovechamos para mandar un saludo, ¿no?, a todas esas mujeres que están en proceso de adquisición del título. O sea, que están esperando ya sea a recibir al bebé o que están en proceso. Como digo, pedimos a Dios para que el periodo de gestación pues llegue a buen término. Y después de eso pues sean buenas madres, ¿no? Finalmente. Le reitero, pues es el mes de la madre, no sé por qué se le dio este mote, pero bueno, seguimos festejando este mes, en el mes de mamá. Les estoy invitando a que utilice también los suplementos de sanidad que se nos han recomendado. Digo, pues aún tenemos el bicho encima, entonces hay que seguir utilizando el cubreboca, el gel antibacterial, y hay que desinfectar con regularidad las áreas y superficies que utilizamos con frecuencia. Recordemos que esto es un acto de servicio. Si se cuida usted, nos cuida a todos. Y bueno, también iniciamos esta serie de programas donde estaremos hablando acerca de un tema bastante interesante y no obstante no es tan hablado. O sea, es interesante pero no es tan hablado ni tan popular. Bueno, al menos no es popular para hablar de él de forma seria, digamos, o de forma coloquial o de forma normal. Incluso en algunas ocasiones hasta se ve como un tema tabú. O se habla de él con un lenguaje muy soez, pero la realidad es que si no se trata, es decir, si no se habla con conocimiento de dicho tema, pues esto puede causar estragos en la persona, tanto quien lo está hablando como quien lo está recibiendo. Entonces, de este tema del que estamos hablando, pues estamos hablando nada menos y nada más que de la sexualidad humana. Y mire usted, no podemos dejar de lado este tema porque junto con las emociones que hemos venido platicando en programas anteriores, pues es uno de los pilares fundamentales que conforman la personalidad del hombre. Ahora, casi siempre se presenta el problema al momento de abordarlo, es decir, cómo entrarle a este tema sin que se escuche, piense o se lea como un tema prohibido. Ciertamente es un tema delicado, pero también es cierto que este aspecto es parte fundamental y físico de la persona y que se refiere propiamente no a la parte, vamos a llamarlo así, a la parte física, sino también a la parte psíquico-emocional. Y por lógica, pues este aspecto toca toda la verticalidad de la persona. Lo que me preocupa de alguna manera es que el tema quede expuesto de manera parcial o de manera inconclusa. Así que trataré de irme como mi amigo Jack, irme por partes, ¿no? Pero destacando algunos aspectos primarios, porque sin duda el tema de la sexualidad humana también tiene una connotación social muy importante. Imagine usted que en algunas culturas, pues aspectos y cosas como la virginidad son fundamentales para que una mujer despose a un hombre, ¿no? Incluso también veamos lo criticado que se ve en algunas culturas, que la unión marital sea específicamente con fines reproductivos o que se haga con fines reproductivos y muchas otras cosas, ¿no? Muchos tabús también que rondan este tema. Y digo, para eso pues lo trataremos y aunque todo esto, bueno, es parte de, también habrá cosas que tendremos que tratar cuando hablemos de la persona social, porque también está muy relacionado a eso. Recordemos que somos seres de costumbres, que somos animales sociales y que al vivir en grupo, pues dentro del grupo donde vivimos también expresamos nuestra sexualidad y muchas de las cosas que hacemos tanto de forma social como de forma física está ligado plenamente a la sexualidad. Considero que es mucha información por asimilar, pero creo que en estos programas que tendremos pues será más que suficiente para tocar. Digo, en este programa me voy a enfocar en hablar de la sexualidad en su aspecto físico más elemental.
las reacciones químicas, etcétera, incluso las reacciones eléctricas y emocionales que tenemos. Pero luego tocaremos un poco el concepto de la sexualidad dentro de la concepción o del concepto de persona. Y considero, estimado radioescucha, que aquí es donde se va a poner peligroso el asunto, porque es donde yo creo que está la mayoría de errores. Para terminar, esta primera parte con un acercamiento a la parte psicosocial de la sexualidad, como le comentaba, que va muy relacionada al tema anterior, donde se generan los estigmas y tabús sobre la sexualidad, que dicho sea de paso, pues no es lo mismo que el sexo, ¿no? Hablar de sexualidad es otra cosa, hablar de sexo es otra cosa. Dentro de todo esto trataremos de amalgamar el asunto con la cultura de las realidades más significativas, y analizar este concepto de la sexualidad. Y aunque la moralidad de la sexualidad se hablará en el siguiente programa y en otros programas consecuentes, pues también la vamos a tocar un poquito aquí. Considero, estimado, escucha, que esto de la sexualidad se tiene que entender bien para no confundirla. Como escucharemos un poquito más adelante, ¿no? Porque podemos confundirla con la parte de la genitalidad. Este aspecto de la sexualidad es parte, la genitalidad es parte de la sexualidad en el ser humano, y quizá pues es uno de los más bellos que tiene nuestra especie, ¿no? La parte de la sexualidad, porque si bien es cierto que compartimos con muchos mamíferos esa parte de la genitalidad, también es cierto que somos los únicos que podemos hacer de nuestra sexualidad algo totalmente trascendente o algo totalmente devastador, como veremos en el siguiente programa. Hasta aquí tengo la intención de que creo yo que y pienso que con un par de programas ha de ser suficiente. Sin embargo, conforme hemos hecho esta investigación y conforme vamos avanzando, pues se va abriendo un campo mucho más grande. Quizá tengamos que hacer un par más, ya sea con el mismo tópico o dentro de la misma línea, pero ya lo iremos viendo. Por el momento le comento, van a ser dos programas, es este y el de la semana entrante. Vamos a platicar de esta parte. Ahora, la forma de expresar los términos relacionados a la sexualidad puede ser en ocasiones también un problema, porque el receptor puede malinterpretar lo que se está diciendo. Recuerde que todas las personas interpretamos lo que viene de afuera en base a nuestros propios conceptos. Es decir, lo tomamos, lo traducimos, lo comparamos y de ahí tomamos lo mejor o tomamos una decisión. Y estos conceptos están formados a su vez por diferentes sistemas y diferentes modelos culturales. Entonces, aunque con quien estemos hablando de la sexualidad sea un conocido de toda la vida, o un amigo, o la pareja, o los hijos, o los hermanos, pues siempre se debe de tener cuidado con el lenguaje que se utiliza, sin ser demasiado coloquial, pero tampoco sin ser demasiado técnico. Junto con lo anterior, estimado radioescucha, pues tenemos que ver que este asunto de la sexualidad es y debe de ser entendida primero desde la perspectiva personal, desde la perspectiva íntima y única que tenemos cada uno de nosotros. Luego, una vez entendida, será necesario que apliquemos la misma estructura de entendimiento a la sexualidad del otro. Y lo más curioso es que sin ser tan necesario, pues el género, el aspecto del género, una vez que entendemos nuestra sexualidad, podemos entender con sus obvias diferencias que la sexualidad masculina y femenina son muy diferentes, pero funcionan de la misma manera. Es algo muy paradójico, pero muy padre también. No podemos concluir esta parte, obviamente, sin hablar de los beneficios que podemos obtener al conocer nuestra sexualidad de forma adecuada. Conocer su propósito, su lenguaje, de qué forma se integra en nuestra psique, en nuestra persona, porque más de las veces confundimos una reacción completamente natural, como cualquier otra cosa, incluso hasta como algo malo, y realmente no lo es. Y recordemos que todo esto pues nos va a llevar a tomar decisiones erradas, ¿no? Con las cuales luego desgraciadamente nos podemos arrepentir, podemos estar viviendo pues vidas bastante difíciles, ¿no? Mire, este foro se antoja para platicar de esto porque sin duda la sexualidad y sus actos y lenguajes pues están muy ligados también a la perdición del hombre, ¿no? Y a su salvación, como lo mencionan las escrituras, aquellos placeres del vientre, ¿no? Como menciona San Pablo, son los que nos pueden orillar al lugar de castigo
Y utilizo el término lugar de castigo como una alegoría de que las consecuencias físicas de una mala decisión en referencia a la sexualidad y a todo lo demás, pues las vamos a vivir aquí, a su tiempo, y vamos a afectar a terceros, sin duda. Es decir, nadie se va de esta tierra sin pagar lo que debe, dice el dicho, ¿no? Esto, estimado redescucha, pues es lo que quiero compartirle hoy. Hoy precisamente quiero compartírselo en la emisión de su programa En la Línea de la Fe, que corresponde el 20 de mayo del año del Señor de 2022. Ojalá que le agrade el tema, ojalá que le llame la atención. Digo, está muy interesante. La investigación arroja datos muy interesantes y de verdad, gracias por estar aquí. Le agradezco mucho su preferencia y le pido que se prepare porque nosotros de este lado pues ya empezamos. ¡Vámonos! Señor Dios, es tiempo de Pascua, es tiempo de paso. Es momento de pasar de puntillas por este tiempo pascual, lleno de preguntas sobre el resucitado. Tú, haznos ver la luz y que la oscuridad de nuestras interrogantes quede anulada por la luz de tu verdad. Te lo pedimos por el resucitado pascual, por el Jesús vivo que pasa. Que así sea. Amén. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Cuando me manda la lluvia
siento, dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado radioescucha. Gracias por su preferencia y por compartir este link con sus familiares y amigos. También le agradezco mucho los correos que nos hace llegar a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe@gmail.com y por supuesto los comentarios que nos deja en las cajas de texto de las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo este programa. De verdad, muchas gracias. Si usted nos acaba de sintonizar, pues sea bienvenido a este es su programa En la Línea de la Fe. Y le comento que estamos hablando el día de hoy acerca de la sexualidad humana. Es el primer programa de 2 y en este segmento pues estaremos dando inicio con algunas definiciones básicas que tiene este aspecto, ¿no? Iniciaremos con el aspecto físico de la sexualidad porque sin duda pues es una característica más que nos une con otras especies en la Tierra. Es decir, la especie humana, el ser humano se reproduce de forma sexual, por lo que como otras especies que también se reproducen de la misma forma tiene órganos en su cuerpo que cumplen con esa función, es decir, que sirven para la reproducción. Esto indica que el ser humano tiene una reproducción sexual entre su especie, como le decía. Recordemos que también existe la reproducción asexual. Ahora, la palabra sexual y sexo son dos cosas diferentes, mucho más cuando hablamos de sexualidad, porque cada palabra tiene diferentes acepciones y significados diferentes. Por ejemplo, la palabra sexual es un adjetivo que indica referencia a. La palabra sexo se refiere específicamente al género desde la perspectiva genital, y la palabra sexualidad se refiere a la rama y aspecto que una especie tiene dentro de su descripción general. Le voy a repetir esta parte. Y la palabra sexualidad se refiere a la rama y aspecto que una especie tiene dentro de su descripción general, es decir, su descripción como especie. El tipo de reproducción del ser humano, como le digo, es sexual, utiliza sus órganos genitales para ello y lo hace en un acto que se denomina coito y que es parte de la sexualidad de cada individuo. Ojalá que esa explicación pues haya quedado más o menos clara, porque si no entendemos esto, pues empezaremos a formarnos y a tener un mal concepto de este aspecto que es de suma importancia para la persona y para el desarrollo de su vida social. Sí, aunque no lo crea, es algo sumamente importante que influye de una manera muy determinante en otros aspectos de nuestra vida.
Pero antes de continuar con esta charla, esta charla que estamos teniendo acerca de de esta parte de la definición de la sexualidad humana, pues permítame saludar a nuestros amigos que se encuentran en las diócesis de Ocautitlán, Texcoco, en Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, la diócesis de Teotihuacán, en Izcalli, y la diócesis de Tlalnepantla, creo que sí. Gracias también por estar con nosotros, y bueno, aprovechamos para enviar un cordial saludo a todas las fuerzas vivas que trabajan en estas diferentes parroquias, en estas diferentes diócesis. Sigan echando muchas ganas, ya se viene la misión, entonces hay que estar preparados para llevar la buena nueva. Nosotros vamos a continuar con nuestro tema, y bueno, como les decía, pues la sexualidad es un aspecto que contiene a su vez muchos factores en la persona, factores que van desde la química cerebral hasta el metabolismo, ¿no? Todo esto tiene a su vez pues una conexión irrestricta con los sentidos. Obviamente esto es parte fundamental de la psique y del pensamiento de la persona, y esta misma sexualidad contiene herramientas. Recordemos que de sí mismas estas herramientas no son ni buenas ni malas. La sexualidad ofrece herramientas para que el ser humano pueda estar bien y pueda cumplir con la misión, vocación que trae consigo, es decir, es parte de él. La sexualidad pues también se puede determinar como un sistema. Recuerda que decíamos que un sistema requiere de entradas, que en el argot de las esferas oficinistas le dicen inputs, ¿no? Luego viene el proceso que toma esas entradas y las convierte en algo que se llama salidas u outputs, que en la misma jerga, pues ya le decía, se denominan así, outputs. Pues bueno, dentro de esta definición existen cosas en el ser humano que contribuyen a que esa sexualidad, como la personalidad, sea única. Y esto es para cada persona, digo, claro, con la base general que todos tenemos, que le comentaba yo hace un rato. Los sentidos, propiamente el pensamiento, la alimentación, la química cerebral y otros aspectos definen, pero no determinan la sexualidad de una persona. Porque dentro del pensamiento que cada persona tenga, ojo, recordemos que el pensamiento es abstracto, es decir, solamente vive en nosotros, pues se va a forjar un concepto de esta sexualidad. Siendo esta parte o factor algo que conforma o que es parte del instinto y también que es parte de nuestra naturaleza, pues estamos obligados a gobernarla, ¿no? Y en ese intento es donde debe de caber el conocimiento sobre todo lo que abarca la sexualidad, que vamos a ver cómo se divide, pero inicialmente se debe de gobernar bajo la premisa de que no debemos permitir que la sexualidad se convierta en un fin, como el trabajo, como la comida, es decir, no vivir para nuestra sexualidad, sino que nuestra sexualidad viva con nosotros y la podamos disfrutar. Esta parte se me hace muy interesante, no ver la sexualidad y todo lo que ella tiene como un fin propiamente. Mire usted, muchas personas de nuestras generaciones, cuando escuchamos la palabra sexualidad, la confundimos con la genitalidad, con el acto del coito, porque ese concepto tenemos. Y si somos de esos católicos de Biblia negra, pues nos azotamos, ¿no? Con alguna clase de flagelo si estamos pensando eso, o si tenemos esos pensamientos. Digo, y si somos de esos católicos de fiesta, pues nos hacemos que no escuchamos y nos quitamos del camino, ¿no? No queremos saber nada de eso. El primer paso en esta charla, sin duda, será pensar que cuando hablemos de sexualidad, estamos hablando de las características de una persona. Ahora, el otro problema es que hablando de esto con las nuevas generaciones, pues no le toman la importancia que deberían, porque cuando les hablan de la sexualidad en la escuela, piensan que es otra materia más, y como el 85% de todo el conocimiento adquirido en esos años se desecha ya en la edad adulta, pues la teoría de la sexualidad es una de las primeras cosas que terminan en el bote de la basura del baño, junto con la prueba de embarazo. Junto con la prueba de embarazo de positiva de una chica de 15 años, ¿no? A lo que voy es que generalmente en las escuelas lo que enseñan es salud reproductiva, no enseñan sexualidad. Entonces es todo un problema, porque si entendemos que la sexualidad es un aspecto que debemos de gobernar, como les decía yo, como la ingesta, pues tendremos la capacidad de utilizar todo su potencial para ser mejores personas. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Bueno, pues desde mi perspectiva, estimado redescucha,
adquiriendo conocimiento, platicando y analizando y sin duda, como dice Francisco, el Papa Francisco, pues discerniendo. Un aspecto muy interesante de esta sexualidad animal e instintiva de la que estamos platicando ahorita es que en parte determina nuestro carácter. Esto se debe principalmente a que unas hormonas generan otras. Por ejemplo, los animales tienen periodos de alta fertilidad que en el lenguaje coloquial se denomina celo, es decir, su cuerpo de forma natural se dispone para ser inseminado en el acto del coito. Luego de ese periodo, los niveles hormonales regresan a la normalidad. En el ser humano sucede lo mismo, pero no lo aceptamos ni lo platicamos, o bueno, le damos otro nombre. No es que andemos calientes, no, sino que nuestra naturaleza también así lo determina. Por eso se presenta el periodo menstrual en el sexo femenino y las emisiones nocturnas en los varones. Son indicadores de que el cuerpo está listo para procrear. Es algo completamente natural. Y como les decía, bueno, pues siendo lo que es un proceso totalmente natural, pues es totalmente neutro, ¿no? No es bueno ni es malo. El problema es que los seres humanos, a diferencia de los animales, dentro de nuestra sexualidad, aparte de la definición de género y todo lo demás, tenemos la conciencia para delimitar la temporada de apareamiento a una temporada de placer. Lo que podríamos llamar una sexualidad hedonista. Y puede que aquí nos metamos en problemas con las definiciones, pero hay una explicación clara. Por el momento, solo digamos que la sexualidad hedonista se puede clasificar como el abuso del placer que la sexualidad reproductiva produce, sin importar las consecuencias, ¿no? Pero, como decíamos, no se malentiende el hecho de utilizar la sexualidad reproductiva. Lo que sucede es que esta sexualidad que lleva inherentemente la unión coital tiene un fin y propósito. Pues por no hallar una mejor definición, tiene un fin y un propósito muy bello. La unión carnal entre un hombre y una mujer tiene un propósito. Específicamente lo vamos a tratar en el siguiente programa, pero se lo voy adelantando. Se hace necesario mencionar que dicha unión es el culmen de las relaciones humanas, aunque ahora lo hayamos ya degradado a pura diversión, ¿no? Un placer hedonista. No obstante, esta actividad tiene mucho de sacro. También lo vamos a ver cuando hablemos de la unión marital, del matrimonio. Pero la sexualidad en la persona, insisto, es parte de lo que la persona es. La sexualidad tiene determinadas determinaciones físicas, mentales, psicológicas y espirituales, es decir, toca todas las áreas de la persona y en cada área tiene una repercusión. Por desgracia, la sexualidad también está soportada por las circunstancias sociales, o mejor dicho, está creada y tergiversada por las circunstancias sociales. Esto también se ve mucho por las circunstancias, se ve muy afectada por las circunstancias económicas, culturales, religiosas, experienciales, familiares, lo que hace que cada aspecto de las cuatro anteriores pues, se vaya perjudicando. Por eso también se insiste en tener un conocimiento arduo sobre lo que es la sexualidad de forma holística, es decir, en toda la vida del ser humano. Mire, la Universidad de Chile, junto con otras instituciones, ha publicado una definición en el portal educacionsexual.uchile.cl que quiero compartir con usted en el siguiente segmento. ¿Le parece? Le pido que me acompañe a un breve corte musical y regresamos. No se vaya, está usted escuchando La Línea de la Fe por la mejor estación de radio, pues ¿cuál más, no? Voz de la Iglesia, yo soy Juan Valdés y enseguida regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarle a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales.
Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Gracias por sus comentarios y muchas gracias también por enviarnos sus correos con sus preguntas. De este lado trataremos de darles el cauce correcto. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en la línea de la fe @gmail.com y también pues los mensajeros que puede usted utilizar en las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Por ahí también nos puede enviar sus comentarios y nosotros con gusto le estaremos dando cauce. Les recuerdo que también tenemos estos episodios en la plataforma Spotify y ya está la temporada anterior y los que van de esta. Entonces, pues si usted así lo desea, puede escucharlos desde esta plataforma, ya sabe, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento. De verdad, muchas gracias por su preferencia. Nosotros continuamos en este programa que, por lo que llevamos, pues se antoja bastante interesante. Y pues quiero compartirle, antes de continuar con el apunte sobre educación sexual que nos brinda la Universidad de Chile, le quiero compartir el día de hoy el santoral de este día. Recordemos que conocer la vida de los santos pues nos va a permitir aprovechar las lecciones aprendidas, ¿no? La experiencia que estos hombres y mujeres tuvieron en su camino hacia Dios, y quizá hasta podamos utilizar parte de esa experiencia para mejorar nuestra propia vida. Así que pues aquí va el santoral de todas aquellas personas que nacieron en un día como hoy, 20 de mayo precisamente. Y bueno, Santopedia nos propone que hay bastantes santos el día de hoy. Algunos más, algunos menos. Hoy festejamos o recordamos a San Anastasio de Brescia, Santa Áurea Mártir, San Austregicilio, así como se oye, San Baudilio de Nimes, San Hilario de Toulouse, Santa Lidia de Tiatira,
San Lucífero de Cagliari, eso está raro, San Protasio Chong Kubo, San Talaleo, San Teodoro de Pavia, al Beato Arcángel Tadini, a la Beata Columba de Perugia y al Beato Guido de Gerardesca. Bueno, nos proponen darle una revisadita también a San Bernardino de Siena. Dice que fue presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, quien con la palabra y el ejemplo fue evangelizado por pueblos y ciudades a las gentes de Italia y difundió la devoción al Santísimo Nombre de Jesús, perseverando infatigablemente en el oficio de la predicación, con gran fruto para las almas hasta el día de su muerte, que ocurrió en la Aquila del Abruzzo en Italia. Nacido en Massa, territorio de Siena, hoy podríamos decir que es la región de la Toscana en Italia, por ahí del año 1380. La historia dice que quedó huérfano y fue criado por una tía. Ya desde chico le gustaban las cosas de Dios, componía altares e imitaba a los predicadores. De adolescente se cuidaba de hablar y actuar siempre con pureza. Pues al final de cuentas, también como todo santo, no le faltaron las pruebas. El Papa Martín V lo suspende ya una vez siendo predicador, pero San Juan Capistrano le ayuda a arreglar su situación. Fíjese usted, San Bernardino rechazó 3 episcopados, fundó más de 200 monasterios e intervino para traer la paz entre 2 bandos, los güelfos y los gibelinos. A los 63 años se le apareció San Pedro Celestino, que le avisa de su muerte ya cercana a la que acontece en la vigilia de la Ascensión. Muere en 1444 y 6 años después es canonizado por el Papa Nicolás V. Está sepultado en Aquila. Estuvo incorrupto y su ataúd sangró sin cesar hasta que vino la paz entre los bandos que peleaban en la ciudad. Imagínese usted lo que hizo San Bernardino, un hombre como usted y como yo, una persona como usted y como yo, que puede hacer grandes cosas siempre en el nombre de Dios. Ahí se lo dejo. Y pues bueno, si usted se llama como alguno de estos hombres o mujeres, pues muchas felicidades. Pero si solo festeja su cumple el día de hoy, también muchas felicidades. Y desde ya pedimos para que Dios le siga brindando sus bendiciones a usted y a su familia. Muchas felicidades, muchas gracias también por su preferencia. Y pues bueno, como le decía, vamos a escuchar el apunte que encontramos en la Universidad de Chile, que es parte de la educación sexual. Hay que poner mucha oreja, la verdad es que está bastante interesante. La sexualidad es un componente de nuestra personalidad, que forma un todo con nosotros mismos. Nos acompaña permanentemente. Sin embargo, ha pasado a ser en la sociedad tradicional un aspecto velado, dejado a la comprensión de los mayores y ubicado en aquel lugar que corresponde a nuestros recónditos secretos. Como consecuencia, ha caído un negro telón sobre ella. Esto ha contribuido al atraso en su conocimiento científico y por lo tanto en su mejor manejo racional, tanto desde un punto de vista operativo como educacional. No es raro, por lo tanto, que haya confusión de conceptos entre sexualidad, genitalidad y pornografía. Por otra parte, la comprensión del fenómeno sexualidad y su interpretación ha dependido del momento histórico en que se analiza el problema. Vale recordar que en los inicios del cine sonoro, el primer beso en una pareja de 40 años fue eliminado de la cinta por atentar contra las buenas costumbres y fue calificado de pornografía. Imagínese usted. Bueno, evidentemente que en el campo de la sexualidad se aplica con mayor énfasis y propiedad aquello de lo que vemos depende del color del cristal con que se mira. Sin lugar a dudas, el color de ese cristal está influenciado por nuestras propias experiencias positivas o negativas y que en forma inconsciente proyectamos al mundo que nos rodea. Este hecho es de fundamental importancia en las y los educadores, que son seres humanos con sus propias experiencias y por lo tanto interpretan los hechos con determinados patrones. Este componente de nuestra personalidad llamada sexualidad tiene 5 características. La primera de ellas es historicidad. Esta puede ser individual y colectiva, es decir, cada uno de nosotros tiene su historia con aspectos positivos y negativos que siendo del ámbito de la sexualidad son parte de la intimidad. Es colectiva porque respondemos al momento histórico que vivimos y del medio en que nos desarrollamos en lo antropológico-cultural. No es lo mismo el enfoque de la sexualidad en la época victoriana a la época actual. Tampoco es lo mismo la sexualidad en una población occidental que en una oriental o en una urbana moderna y otra rural.
La segunda es la voluptuosidad. Es la respuesta del estímulo interno o externo de la sexualidad y que se relacionan íntimamente con la afectividad. Las expresiones biológicas de esta voluptuosidad se rigen por normas sociales y culturales. Es lo que otros denominan como erotismo. Es más fácil entender si apelamos a nuestras propias experiencias. ¿Cuál es la reacción de nuestra piel ante un brusco contacto con el frío? Es una reacción de contracciones musculares que llamamos tiritar y que se explica por ser la forma de producir calor. Pero junto con ello se produce erección de los pelos de la piel, de los vellos de la piel, y ésta se engranuja, dando origen a lo que llamamos piel de gallina. Esto se explica por la contracción de los músculos de la base de implantación del pelo o bulbo piloso que erecta el pelo. El fenómeno contribuye a cerrar los poros por donde se pierde agua y calor y es un mecanismo automático de mantener o para mantener la temperatura corporal. Pero, ¿qué sucede cuando observamos o somos observados por la mujer u hombre amado que nos atrae? ¿O cuando damos o recibimos un cariño de esa persona? Seguramente muchos reaccionamos con una serie de respuestas corporales como tener piel de gallina. No es lo mismo ante el frío, a pesar que la reacción fisiológica es la misma. Esto lo sentimos. También puede ocurrir humedecimiento de los genitales, erección de los pezones mamarios y erección del pene. Estas reacciones son las que conforman la voluptuosidad y son propias de ese componente de nuestra personalidad llamada sexualidad. Trascendencia. El significado de trascender tiene 5 acepciones. Olor que se extiende a distancia, conocimiento de algo oculto, efectos de unas cosas a otras con consecuencias, aplicarse a todo una noción que no es género, como acontece con las de unidad y ser, y también con el sistema kantiano, traspasar los límites de la experiencia posible, penetrar, comprender, averiguar alguna cosa que está oculta. Estas 5 acepciones tienen la palabra trascendencia. La acepción que aquí usaremos es la de traspasar los límites de la experiencia posible. Así, por ejemplo, se describen acciones excepcionales de algunas personas como el caminar sobre el agua, como Cristo en el lago, o la levitación, que elimina la fuerza de gravedad. Esto se describe para individuos excepcionales, pero no ocurre en los seres humanos comunes y corrientes. Sin embargo, para el cotidiano, un ejemplo es él o la enamorada, que no le importa su yo, solo le importa el otro o la otra. En este estado, los seres humanos pueden asumir actos y acciones que a veces no tienen una explicación racional, es decir, se despegan de su propio yo. Esto se da en el campo de la afectividad como componente de la sexualidad. En el componente biológico de la sexualidad se trasciende durante la fase orgásmica de la respuesta humana sexual coital. El placer máximo despega a la persona de su realidad. Lenguaje. Es el conjunto de signos y expresiones de comunicación. En el ámbito de la sexualidad, los animales tienen una gran variedad de lenguajes relacionados con el deseo de apareamiento y que son propios de cada especie y no varían mucho con las variaciones geográficas. Por ejemplo, los movimientos del pingüino rey, sea del Ártico o de la Antártida, o del pavo real, sea del África o del zoológico de Santiago. En el ámbito de la sexualidad humana, el lenguaje es muy rico y varía con las culturas. No es difícil distinguir un secreto al oído de un susurro de enamorados, o de una mirada o un mohín de juegos de conquista. Esto es propio de la sexualidad. La última es la reacción paradojal, de paradoja. La expresión de lo bello en las artes es el amor en sus variadas formas, y por cierto, la sexualidad. Sin embargo, también sirve para las peores expresiones de otra persona. Los delitos más graves y menos aceptados por la sociedad se relacionan con la sexualidad, como el acoso sexual, la violación y el abuso sexual. Al tener expresiones en estos extremos, se describe como de carácter paradojal o contradictoria en un mismo objeto de expresión personal. La genitalidad es la expresión de las diferentes características de los genitales femeninos o masculinos y de sus respuestas a los estímulos físicos o psicológicos, reales o imaginarios o figurados. Es un componente muy importante en la expresión de la sexualidad. La pornografía es la expresión selectiva o exagerada o distorsionada de la genitalidad con el objeto de aumentar el estímulo a la voluptuosidad. En la mayoría de los casos, con fines comerciales o tras la búsqueda de experiencias excepcionales. Hasta aquí el apunte de la Universidad de Chile. Ojalá que sea
les sirva o que nos sirva, digo, y luego de escuchar lo anterior, pues considero, estimado escucha, que es muy necesario replantearnos y pensar un poco el concepto que nosotros tenemos acerca de nuestra propia sexualidad. Y quizá ver por ahí hacia dónde está orientada, ¿no? Porque al final, como comentábamos en el segmento anterior, la sexualidad es parte de nosotros, no es nosotros. Yo le recomiendo que si gusta, pues repita un poco más otra vez esta parte, este segmento, para que podamos entender un poco mejor lo que la universidad nos quiere comentar, y verá que está bastante interesante y va muy por ahí, por la parte de donde queremos nosotros entender nuestra propia sexualidad. ¿Qué le parece si vamos a un corte musical muy breve y enseguida regresamos? Yo soy Juan Valdez y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Por cierto, si gusta leer nuevamente este apunte, lo puede encontrar en https://educacionsexual.chile.cl con terminación características de la sexualidad humana. No se vaya, estamos en su programa En la Línea de la Fe, ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros, ya regresamos. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe.
Estamos de regreso en su programa en la línea de la fe. Muchas gracias por su preferencia, gracias por continuar con nosotros y gracias también por compartir este link con sus familiares y amigos. De verdad, muchas gracias. Gracias por su preferencia. Y es que mire, esta parte se me hace muy interesante porque la información que le brindamos o que en esta parte le estamos compartiendo, siento yo que es de mucha importancia. Entonces, mientras más se comparta, recordemos que la información es como una semillita, ¿no? Va a ir germinando de diferentes maneras en las diferentes personas, porque hablábamos en estos segmentos y en otros programas, pues de que cada quien tiene una perspectiva de las cosas. Entonces, imagínense qué enriquecedor es cuando nosotros compartimos nuestros conocimientos con otras personas, o lo que entendimos, o lo que nosotros creemos, porque esas personas nos pueden sacar de esa duda. Por eso muchas veces, fíjese que pensando en la parte de los estudios en línea, por ejemplo, digo, yo soy muy ávido de los estudios en línea, pero al final de cuentas sí es triste ver que se queda en un autoestudio, ¿no? O sea, algo así como que pues entiende lo que quieras y no se me hace de alguna manera tan útil. Siento yo que el debate, la plática, la interacción con otras personas da mucho crecimiento y se debería de fomentar mucho en las familias. Pero bueno, como siempre se lo ponemos aquí, digo, yo le reitero, me gustaría mucho que nos ayudara a compartir este link con todas las personas que usted conozca y ya en algún momento pues compartir ese conocimiento y esas perspectivas, siempre con el respeto hacia el punto de vista personal, en situaciones, ¿no? Como las sobremesas que tanto decimos, como el cafecito. O sea, no hay que tener miedo de poner estos temas sobre la mesa. Digo, finalmente se habla de cualquier otra cosa, pues vamos a empezar a meter esta parte que siento yo que también es muy enriquecedora. Y hablando de eso, fíjese usted que esta semana tuve la fortuna de leer en el portal Aleteia, así como se escucha, Aleteia, Aleteia. Es un portal español, le comentaba yo en alguna vez, que nos trae noticias del mundo religioso, del mundo católico. Pero se me hace bastante interesante que en esta ocasión nos trae un discurso que el Papa Francisco dio en una audiencia general. Y esto fue este miércoles, el 18 de mayo del año del 2022. Solamente le voy a dar unos comentarios de lo que él dijo. Y pues si por ahí pasan piedras zumbando, usted no se espante, lo invito a que termine de leer esta parte. Si usted quiere ingresar, pónganle su explorador desde su teléfono, tablet o computadora a aleteia.org y ahí lo va a mandar directo al sitio. Este discurso, fíjese usted, habla acerca del fariseísmo y la hipocresía. Y lo dice en relación a quienes juzgan a las víctimas de un dolor, de un problema, diciendo o alegando que están padeciendo eso porque se lo merecen. Entonces, imagínese nada más usted que esta parte, pues nosotros a veces nos sentimos jueces, ¿no? Y cuando vemos a una persona que está sufriendo, generalmente tendemos o la victimizamos o la convertimos en el chivo, así como que, pues es que amigo o amiga, estás pagando, ¿no? Estás pagando lo que hiciste. Eso no lo sabemos realmente, pero lo más interesante que dice Francisco aquí es que nos debemos de abstener de hacer eso. Y mire usted, él habla acerca, pone un ejemplo bien claro, habla acerca de Job, y le voy a compartir aquí un par de frases, bueno, de hecho son como 5, para que usted las vaya masticando y vea, ¿no? Por ejemplo, el artículo empieza: nos hará bien ponernos en la escuela de Job para vencer la tentación del moralismo delante de la exasperación y el abatimiento por el dolor. El abatimiento por el dolor de haberlo perdido todo. Así empieza el discurso de la audiencia general del Papa Francisco el miércoles 18 de mayo del año de 2022. Y continúa dentro de esto. Menciona otra frase: los amigos de Job terminaron juzgándolo con sus esquemas preconcebidos. Dice Francisco: Dios nos guarde de este pietismo hipócrita y presuntuoso. Escucha nada más, qué palabras, ¿no? Dios nos guarde de esa religiosidad moralista y esa religiosidad de preceptos que nos dan una cierta presunción y nos llevan al fariseísmo e hipocresía. Sopas. Y continúa más abajo, ¿no?
Podemos justificar estos excesos, es decir, del dolor, como una racionalidad superior de la naturaleza y de la historia. Podemos bendecirlos religiosamente como respuesta justificada a las culpas de las víctimas que se lo han merecido. Dice el Papa, no podemos. O sea, no podemos justificar el dolor de una persona pensando que se lo merece. Y luego dice, existe una especie de derecho de la víctima a la protesta. Y esto es más interesante, fíjese usted. Existe una especie de derecho de la víctima a la protesta en relación con el misterio del mal. Derecho que Dios concede a cualquiera. Es más, que Él mismo después de todo inspira. ¿A qué nos inspira Dios? A protestar. No a quejarnos, que es muy diferente, ¿eh? A protestar. Dice él, Francisco también, si tú tienes en el corazón alguna llaga, algún dolor, y tienes ganas de reclamar a Dios, insisto, protestar y reclamar y quejarse no es lo mismo, ¿eh? Reclama a Dios, Dios te escucha, Dios es Padre, no se asusta de nuestra oración que reclama, Él te entiende. El Papa insiste en orar con libertad. Sé libre cuando rezas. No encarceles tu oración en los esquemas preconcebidos. La oración tiene que ser espontánea, como la de un hijo con el padre. Un hijo que le dice todo lo que le sale de la boca porque sabe que el padre lo entiende. Imagínense nada más. Todo esto que nos dice Francisco está contenido en este artículo que le comento. Bastante interesante, le recomiendo que lo lea, se llama, así como le digo, el portal es Aleteia. Y pues la verdad es que sí está para pensarse, sí está para identificarse un poco con esto, porque más de las veces actuamos así. Vemos a alguien que está todo jodido por lo que sea, y lo primero que hacemos es juzgar y hasta crucificar, ¿no? Digo, punto para reflexionar. Pero bueno, nosotros continuamos con este tema tan interesante y les recuerdo que estamos respondiendo a sus comentarios, tanto los que nos hace por las redes sociales como los que nos manda a nuestro correo electrónico en la línea de la fe @gmail.com. Le agradezco de verdad mucho. Anímese a preguntar por estos medios, igual y podemos platicar un poco más acerca de esto, y si no, pues canalizamos las dudas que usted tenga hacia los expertos. Y pues mire usted, ya conversamos un poco acerca de lo que es la sexualidad y de que es parte inherente del hombre. Algo así a muy grosso modo, ¿no? Y en este segmento, que por cierto pues es el último del programa del día de hoy, quiero comentarle un poco acerca del uso que la persona le da a su sexualidad. Y créame cuando le digo, pues que no ha cambiado mucho con el paso de los años, ¿no? Por eso no creo que sea necesario comparar el uso de la sexualidad hace 50 años con los de hoy. Al ser un aspecto de la persona, pues esto también la convierte en un recurso que se puede utilizar. Y a veces no lo hacemos de forma consciente, sino que el instinto en su diseño tiene la prioridad de buscar la reproducción. Es decir, que de forma instintiva buscamos ese emparejamiento, si así le puede llamar, y nuestro cuerpo sabe cómo hacerlo. Para ello, pues utiliza toda su química, como las feromonas, las actitudes, el lenguaje, así como escuchábamos en el apunte de la universidad en el segmento pasado. Luego, si pasamos de lo instintivo a lo racional, podemos ver que las emociones juegan un papel importante, pero se sigue moviendo todo en el mismo terreno de la sexualidad. Las emociones actúan junto con las feromonas, con la química cerebral, y despiertan en el hombre y en la mujer el sentimiento que, siendo una emoción como lo es, pues es capaz de transformar el deseo instintivo sexual en un deseo social, o viceversa, que al final termina siendo convivencial, si cabe la expresión, insisto, en un marco de la sexualidad. Es decir, todas las actividades que nosotros hacemos tienen una connotación sexual. Estamos marcados por ello. Y bueno, hasta aquí casi podríamos decir pues que no hay conflicto y que el uso de la sexualidad está dentro de los parámetros establecidos desde hace muchos siglos, digamos desde que el hombre se refinó. Pero luego vienen las costumbres sociales, y esas costumbres, nos guste o no,
giran en torno a la sexualidad encauzada a la reproducción y el emparejamiento, lo que yo le comentaba. Aunque se hace, como decíamos, ya en estas costumbres sociales, pues de manera muy refinada, ¿no? Tanto en los modos como en el lenguaje o en las actitudes. Pero al final, si se le quita toda la parafernalia, va a quedar un hombre y una mujer dejando que afloren sus instintos más básicos. Las fiestas, los bailes, las reuniones sociales, pues tienen el trasfondo finalmente de emparejarse con alguien. Mire, utilizo la palabra emparejar como alegoría para decir que andamos buscando pareja, que es algo instintivo. Y casi la mayoría de reuniones, si no son para eso, pues son para entrenarse en eso. Al final, mucho de lo cotidiano y normal de lo que hacemos gira en torno a ese aspecto del hombre, gira en torno a la sexualidad. Recordemos que las necesidades básicas del hombre, según Maslow, pues son el refugio, el alimento y satisfacer las funciones fisiológicas, entre ellas la reproducción, sin tomar en cuenta obviamente las emociones o sentimientos. Eso ya viene después. Ahora, como le decía, con el paso de los años, esto se va refinando. El instinto comienza a ser recubierto, si lo queremos ver así, con capa tras capa de moralidad. Y con el paso de los años, a veces lo tapamos tanto que casi se vuelve represión. Y es cuando de alguna manera, y después de tanta capa de incomprensión y vergüenza, pues el instinto sexual se destapa y hace estragos. Explota como un volcán. En este punto preciso es donde entran muchos hombres y mujeres pensantes que le han dado cauce a este instinto. No le han quitado el valor, ni mucho menos lo han encerrado, sino que se pugna por tener una comprensión del instinto sexual aprisionado, de las emociones y sentimientos y de las actitudes y conductas que están reprimidas en cada género y se les da un cauce. En relación a este aspecto, podemos decir que es parte de la definición general. Estos hombres y mujeres que se están esforzando por entender por qué las represiones las llevan por un camino donde podamos también ser libres. Recordemos que Freud, por ejemplo, tenía a lo mejor unas ideas muy raras, tenía unas concepciones muy raras de las cosas, pero dentro de todo lo que pensaba, había razón en decir que algunas cosas, algunos problemas, algunas broncas, por decir algo, de nosotros mismos estaban relacionados precisamente con nuestra sexualidad. Y bueno, con todo lo anterior yo me atrevo a decir pues que se ha dado pie a generar un concepto abstracto de la sexualidad y un concepto físico. O mejor dicho, se han creado dos definiciones que parten de lo mismo. Es decir, a la sexualidad abstracta, que involucra actitudes, conductas, emociones, sentimientos, la estructura social, la formación, la educación tanto académica como religiosa, el concepto, definición de la sexualidad física, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros nos vamos y nos desprendemos de la definición inicial que hicimos, vamos a poder entender que esta parte de la sexualidad abstracta que le mencionaba termina donde empieza la sexualidad física. Todo lo que ya vimos en el primer segmento, que involucra precisamente pues la genitalidad, la biología, la biología humana, la química cerebral, las estructuras físicas, que definen incluso a cada género. Bajo esta concepción, podemos decir entonces que una definición no puede separarse de la otra, porque es parte de la misma persona. Es como querer separar a la persona de las emociones, no se puede. Las emociones son parte de la persona, entonces la sexualidad abstracta y la sexualidad física son dos aspectos fundamentales de la sexualidad humana, que se expresa, insisto, de forma física, social, emocional y hasta espiritual. Ahora, siendo esto, o teniendo esto una base instintiva, es decir, que es parte de nuestro diseño original, pues se tiene bien definida la sexualidad por género en sus dos aristas. No obstante, el conflicto estriba, sin duda, en la relación que estos dos aspectos tienen, es decir, la relación que tiene la sexualidad abstracta con la sexualidad física. La sexualidad abstracta, digamos emocional, esa que va más allá del cuerpo, es un aspecto sumamente complicado, porque no nacemos con ella. O sea, el ser humano nace con una sexualidad instintiva de la que hablábamos minutos antes, pero la sexualidad
que se refiere a las emociones, sentimientos, conceptos, costumbres, hábitos, etc., se va formando, como todos los conceptos de la vida. Esto se va formando con las circunstancias, y creo que aquí es donde nace el conflicto más grande que pueda tener el hombre en relación a este aspecto. La gran mayoría de conceptos y creencias que nosotros tenemos sobre la sexualidad están referidas específicamente al sexo, es decir, a la unión coital, a la interacción entre los sexos. Y cuando pretendemos hablar de la sexualidad como un conjunto de elementos que son parte de la persona y que incluye todo lo anterior, pues se complica. Entonces nos vamos por la más fácil, ¿no? Dejamos que el instinto aflore y le quitamos toda la importancia y definición a la sexualidad emocional, por darle un nombre, ¿no? No obstante, hay quienes al dejar de lado la sexualidad emocional, o mejor dicho, al tergiversarla, también permiten que aflore el instinto, lo que hace que se muevan más por las ganas y deseos sin el análisis previo, porque al tomar en cuenta solo el instinto, se pierde el juicio donde debería de analizarse la sexualidad con ética y axiología. Sin duda, dentro de los conceptos que la sexualidad psicológica contiene, también podemos utilizar este nombre, sexualidad psicológica, está precisamente la de analizar el comportamiento propio sobre la sexualidad desde una óptica ética, moral y religiosa, ya que esto nos va a permitir tener gobernabilidad sobre el instinto y al mismo tiempo nos va a dar la oportunidad de disfrutar más y de aprovechar más la sexualidad en todos sus aspectos. Por desgracia, también decíamos que estos conceptos que conforman la vista de frente a la sexualidad están alimentados por las circunstancias y la formación familiar, que se ve a su vez muy afectada en mucho grado por las circunstancias sociales del tiempo en el que se vive. Entonces, el individuo que crece dentro de la familia, que tiene pocos o nulos valores sobre la sexualidad, se va a formar sus conceptos sobre la marcha en su vida y de lo que su instinto le vaya enseñando y proveyendo. Luego va a buscar satisfacer ese instinto, pero no se va a preocupar por conocer más del sexo opuesto, y va a vivir, en el mejor de los casos, con el ejemplo que vio en casa, donde se desproporcionan los valores de cada género dependiendo de quién sea el que mande. Y esto estamos hablando de hombres y mujeres. Junto con lo anterior, pues vemos que las influencias en las ideologías y las modas hacen presa fácil a todas las personas, orillándolas a tomar actitudes y conductas en su sexualidad que están fuera de tiempo y de lugar, lo que ocasiona una vida sexual activa muy prematura o una total represión o una represión muy aguda de los instintos sexuales. Es decir, no tenemos un equilibrio. Muestra de ello pues son los y las jóvenes que explotan su sexualidad del lado instintivo, adoptando conductas sociales abiertas, si así se la puede llamar, mostrando el cuerpo como instrumento sexual, con atuendos que pretenden provocar reacciones en el sexo opuesto y que para los demás dejan entrever, o lo único que se puede ver, pues es una profunda necesidad de llamar la atención. Y esto, desgraciadamente, es una reacción por otras situaciones psicoemocionales que ya los están rebasando. Lo anterior no solo se ve en los atuendos, sino en el comportamiento, donde el alcohol también y otras sustancias pues permean esas situaciones que deberían de ser rituales sociales para emparejar, decíamos hace unos minutos, y no para demostrar nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el conflicto sobre todo esto? Pues mire, considero yo, amable radioescucha, que el único conflicto, como en todo, es que no se tiene conocimiento de las cosas y que se tiene una profunda indiferencia hacia los asuntos de los demás, incluso aunque sean los propios hijos. En el caso más preocupante puede ser los hijos, porque al final ellos son los que van a vivir y son los que van a tener una vida sexual muy determinada por lo que nosotros les enseñemos, o puede ser en la pareja o en los amigos, o incluso en aquellas personas que estamos viendo como candidatos a formar parte de nuestra vida, ¿no? Creo que si decidiéramos buscar más conocimiento sobre el concepto general de la sexualidad, tendríamos más chance de ver y prever situaciones
que pueden afectar nuestra vida de forma considerable. Y también seríamos capaces de ver con una realidad muy cierta, el trasfondo verdadero de las ideologías que pretenden poner en el centro de todo una sexualidad desbordada y sin gobernabilidad. Este tema está bastante complejo. Les soy honesto, hasta este punto siento que me falta compartirle mucha información, pero esperemos que nos vaya dando tiempo en el siguiente programa para cerrar por lo menos una fase, y en los siguientes programas que vienen, que vamos a estar viendo en la parte de la bioética y todo lo demás, también verlo y analizarlo por ahí, y después en las siguientes etapas continuar viendo este tema, porque como le digo, pues la sexualidad abarca todo esto, ¿no? Y bueno, pues como le comentaba finalmente al inicio de esta emisión, también pretendemos que en estos 2 programas podamos compartirle toda esta información y pues dar un punto de vista claro. No obstante, le decía yo, son programas que van a actuar como introducción a otros temas y que los vamos a estar viendo y revisando en el próximo mes. Yo creo que más, para ser precisos, después de Pentecostés, y que van a ir complementando estas fases. Ojalá que no se los pierda. Y bueno, siendo la sexualidad un aspecto muy muy grande para cubrir, pues estaremos hablando de ello en otros programas, como ya le había comentado, incluso en aquellos donde hablaremos de la pareja y del matrimonio. Le quiero recomendar también otro artículo. Esto lo publica la Universidad UNIVA de Colima. El artículo es de la sexualidad del antes y de la ahora. Lo escribe L. Andrea y también está bastante interesante. Por el momento, digo, el tiempo se nos ha terminado. Yo le agradezco mucho su preferencia. Sé que es mucha información lo que se tiene que asimilar, pero como en otras ocasiones, pues le invito a que repita el programa las veces que sea necesario para que el concepto marque y quede bien clarito, ¿vale? Muchas gracias por su preferencia, y de verdad, como en cada emisión, pues también le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire: a Jessica y a Oscar en el diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, al padre José Luis encargado de toda esta tripulación. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, Daniela Reséndiz, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical, a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor Genarito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.